decimos diodo. Bueno, podemos decir que los diodos antiguamente, decimos, ¿no? Eran confeccionados, decimos, ¿no? Sobre la base material de las válvulas. Diodos, transistores, toda la gama, decimos, ¿no? De elementos, decimos, electrónicos que se utilizaban, decimos, ¿no? Para confeccionar diferentes dispositivos, decimos, de la electrónica. Válvulas. Si hay Ingeniero, que confeccionar, ¿sí? disculpa que lo corte, su audio se escucha muy bajito. Vamos a aumentar entonces, joven, ¿no? Claro, por favor. Vamos a ver. Hablando acerca, decimos, ¿no? De los diodos. Decimos que antiguamente los diodos eran confeccionados y transistores, decimos, toda esa gama, decimos, ¿no? De dispositivos electrónicos, que era la base material para todos los dispositivos, decimos, que se utilizaban en los diferentes campos, decimos, de la actividad del ser humano. Era la válvula. Si bien cierto, decimos, en lo que se refiere a los parámetros, decimos, ¿no? A la magnitud de las señales eléctricas, decimos, ¿no? Es mucho mayor el potencial, decimos, ¿no? Que se manipulaba o se procesaba con estos dispositivos, mucho mayor, decimos, ¿no? Pero también tenía sus en contra, como sea, decimos. Diseñar, decimos, una computadora, decimos, ¿no? 20 megas, a lo mejor, ¿no? De memoria, ¿no? Suponía, decimos, la edificación, decimos, ¿no? De un galpón, decimos, una computadora, algo así, decimos, ¿no? Entonces había muchas limitaciones en lo que se refiere a la aplicación de estos dispositivos a base, decimos, de las emisiones, decimos, ¿no? Electrónicas. Pero en la actualidad, decimos, ¿no? Se utiliza mucho, decimos, ¿no? Ya, y es gravitante, decimos, ¿no? La utilización del material base de los semiconductores. Base de semiconductores. Decimos, estamos llegando, decimos, ¿no? A los dimensionamientos, decimos, ¿no? De lo que se refiere, decimos, ¿no? A la electrónica, decimos, ¿no? Ya minimizada, decimos, ¿no? Cada vez, decimos, ¿no? Representados por microesquemas, decimos, ¿no? Si en la década, decimos, ¿no? De los 80, ¿no? Los profes eran estudiantes, decimos, ¿no? Teníamos, decimos, ya las computadoras, decimos, ¿no? Aquellos entonces, la Amstrad 1640, 1540, ¿no? De una memoria, decimos, ¿no? Constante, decimos, un hard disk de 20 megas, ¿no? 30 megas, ¿no? Y esas eran las computadoras habituales que se utilizaban, decimos, ¿no? La parte de civil, ¿no? La población civil. Los militares estaban, pienso, a lo mejor un poquito mejor, digamos, ¿no? Pero ese era, decimos, los niveles, decimos, ¿no? De almacenamiento. Y al final de la década de los 80 se subió, digamos, a la AP 280, ¿no? 80, hasta 80 megas, y decíamos que era un cohete, ¿no? Hoy en día, imagínense, ¿no? Ya, pero aquellos entonces, decimos, ¿no? La concentración, decimos, ¿no? De diodos y transistores por cada centímetro cúbico era 10 a la 16, 10 a la 6. La concentración de los microesquemas, ¿no? Por cada centímetro cúbico, ¿no? De diodos, aquellos entonces transistores, al final de la década de los 80, ¿no? Que posibilitaban computadoras de 80 megas, decimos, ¿no? De memoria, ¿no? Antes, la concentración, decimos, de estos dispositivos eran 10 a la diodos o transistores, o sea, 1.000.000 por cada diodo, por cada proyecto centímetro cúbico, ¿no es cierto, no? Parece harto, ¿no? Para tenerlo como referencia, ¿no? Tenemos por cada centímetro cúbico de cerebro, ¿no? 10 a la 9 neuronas, 1.000.000.000, ¿no? Es más, ¿no? Y como nivel de comparación, seguimos más adelante, ¿no? Sabemos que cualquier sustancia, ¿no? Tendrá en cada centímetro cúbico, ¿no? La cantidad, la friolera cantidad, ¿no?
4.4 por 10 a la 22 átomos. Átomos del elemento químico o de la sustancia, ¿no? Por centímetro cúbico. Esos son constantes, ¿no? Más o menos ya tenemos cierta relación para comparar. Ya, hoy en día, decimos, ya nuestro mundo simplemente un flash memory, ¿no? Tiene una capacidad, ¿no? Ya no de giga, tera, ¿no? Capacidad de almacenamiento multiplicado por tera ya, ¿no? No giga, tera, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? Ahora, la concentración de diodos y transistores a base de semiconductores, a base de semiconductores, es de 10 a la 20. 10 a la 20 transistores y diodos, decimos, ¿no? Por cada centímetro cúbico. Increíble, ¿no? Esa miniaturización. Estamos en la era, decimos, de la nanotecnología, ¿no? De la computadora, decimos, ¿no? A base de energía cuántica, ¿no? Ahí o sea, cada vez se minimiza, decimos, ¿no? Los parámetros que circulan, decimos, ¿no? Por los dispositivos actuales de la nanotecnología. Si antes, decimos, en la época, decimos, de la válvula, ¿no? Decenas, centenas de amperios, en los semiconductores ya son miliamperios. La intensidad o la corriente que determina el consumo, ¿no es cierto? Vemos cómo se está minimizando. En la hora de la nanotecnología van a ser nanoamperios solamente, y mucho menos. Con eso, decimos, se aumenta la capacidad de procesamiento de datos y la exactitud de los resultados. No quiere decir que se van a diseñar nuevos equipos, ¿no? Simplemente se van a diseñar los mismos fenómenos, decimos, naturales, por ejemplo, el efecto Doppler, ¿no? Para diseñar equipos, decimos, pero con una nueva base de se va a repetir, decimos, los dispositivos, decimos, pero con diferentes bases de datos, ¿cierto? Y eso se gana en qué? En economía, se gana obviamente en velocidad de procesamiento de datos, los resultados, se gana también, decimos, ¿no? En exactitud, decimos, de los resultados, de los objetivos. Por ejemplo, si antes, decimos, ¿no? No se podía ir a la luna por cuanto en esa computadora, decimos, a base de válvulas, decimos, el error, decimos, ¿no? Para enviar un cohete, decimos, calculando toda la infinidad de datos que se tienen que procesar, decimos, ¿no? Para enviar a la luna, digamos, un cohete tripulado, decimos, ¿no? Obviamente el error, decimos, del alunizaje era mayor que el diámetro de la luna. Eso que no garantizaban quién alunizar, quién a pasar tangencialmente a lo mejor, ¿no? Ah, pero ya con la teoría de los semiconductores, decimos, con la condición de los semiconductores, ese error, decimos, se llegó, decimos, ¿no? A reducir hasta 400 metros, mucho menor que el radio de la Luna, y es esa razón que se pudo enviar, decimos, ¿no? Decimos, ¿no? Tripulados, ¿no? por astronautas, ¿no? Ahora hoy en día, decimos, ¿no? Para la nanotecnología, obviamente ese error va a ser milímetro, ¿no? Exacto. Entonces se gana, ¿no? Mucho de lo que se requiere. Entonces nuestro objetivo actual es el de introducir un análisis, un estudio, principios, decimos, del trabajo, sus propiedades, decimos, del trabajo, de los semiconductores. Pero para ello iniciamos, ¿no? Decimos, con la teoría de los cuerpos rígidos. Teoría de los cuerpos rígidos o sustancias. Entonces, un centímetro cúbico, decimos, ¿no? Que tiene aproximadamente 4.4 por día a la 22 átomos. Imagínense, ¿no? En los metales, cada átomo entrega un electrón libre. Entonces ahí tenemos como mínimo, ¿no? 2.2 por 10 a la 22 electrones, portadores de energía. Imagínense esa inmensa cantidad de energía que contiene, decimos, ¿no? Un centímetro cúbico de cualquier material. Oiga, pues metal en todo caso, metal, no, qué bueno, por ejemplo,
tal metal. Ahí, digamos, su gran conductividad, ¿no? Y que se clasifica, obviamente, en menor o mayor, de acuerdo a un RODE. Increíble la cantidad de energía, ¿no?, que puede acumular un centímetro cúbico, ¿no?, de cualquier sustancia. Y el ser humano está constituido, decimos, ¿no?, de materia lisa, de sustancias, ¿no? Por eso que podemos arder en ciertas situaciones, ¿no? Tenemos una concentración de energía, ¿no? Desencadenar esa energía, obviamente, ¿no?, es, también decimos, ¿no?, tiene muchas aplicaciones positivas y negativas, ¿no? O sea, entonces somos pura energía. O sea, hay que direccionar esa energía, ¿sí?, al lado positivo, no negativo. Ya, entonces, si nos estamos hablando encima de la sustancia. La sustancia, entonces, como que vamos a clasificar, de acuerdo, decimos, ¿no?, a un parámetro de referencia, como sea, decimos, la electroconductividad. La capacidad, decimos, ¿no?, de conducir la corriente eléctrica. Y sabemos que la corriente eléctrica obviamente está constituida, decimos, por un movimiento continuo y direccionado de electrones. Las causas para ese movimiento continuo, direccionado de electrones, pueden ser varias. Pero por ahora nos interesa decir, ¿no?, cómo es que se generan los electrones libres. Bueno, en función, decimos, obviamente, de esa capacidad de conducir la corriente eléctrica, es que la sustancia se divide en dos categorías, ¿no?, conductores y directos, ¿no? Conductores y eléctricos. Conductores conducen, ¿no?, la corriente eléctrica. Los dieléctricos no conducen la corriente eléctrica. Pero no puedo decir de manera determinante que no la conducen. En ciertas condiciones pueden surgir los rompimientos eléctricos. Vamos a ver a qué se refiere cuando hablamos de rompimiento eléctrico. Pero básicamente podemos decir, ¿no?, es cuando el dieléctrico deja de ser dieléctrico y se convierte en conductor en ciertas condiciones especiales, como fenómeno de ionización por el efecto del túnel también. Y uno de las causas, decimos, ¿no?, básicamente estará determinada por la temperatura. Tal es así que todas las sustancias, vamos no de extremo a extremo, todas las sustancias, ¿no?, a una temperatura, ¿no?, de cero absoluto. ¿Cuánto es el cero absoluto? Menos 270 y... ¿Cuánto es el cero absoluto? 272 grados centígrados. Todas las sustancias serán dieléctricos. ¿Qué significa que todas las sustancias serán dieléctricas? No hay electrones libres. Todos los electrones libres están participando en los enlaces químicos. No hay electrones libres. Entonces, ¿dónde salen los electrones libres? El rompimiento de los enlaces químicos. Claro, estamos adelantando, si no. Conductores y conducen la corriente. Bueno, conductores, miren, por lo menos cada electrón de cada átomo de los 4.4 por 10 a la 22, que existe en cada centímetro cúbico, otorga mínimo, ¿no?, un electrón libre de los enlaces. Y ese electrón libre es el que forma el movimiento direccional de la corriente. De ahí la gran capacidad de conducir la corriente eléctrica de los conductores. Los dieléctricos conducen la corriente, no conducen la corriente.
Pero hay y la mayoría de las sustancias son dialécticos, ¿no? Pero hay, decimos, ¿no? Un material, decimos, de posición intermedia, ¿no? Los semiconductores. Semiconductores. Es lo que nos interesa, ¿no? Sus propiedades, su principio de trabajo, su formación, aleaciones, ¿no? Que nos permiten, decimos, ¿no? De estos semiconductores hacer dispositivos de regulación electrónica. Semiconductor. Eso conduce de manera intermedia. Si acá la concentración de electrones es mayor a 10 a la 22, acá está 10 a la 13, 10 a la 16, pero 10 a la 15, a la 16, a la 18. Concentración de, no solamente de electrones, huecos. Los semiconductores tienen la particularidad de que las partículas portadoras de carga son dos. El electrón y el hueco. Vamos a ver a qué se refiere cuando hablamos del electrón. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del signo de hueco? Ahí, ¿no? Ya. A eso se refiere. Es en el que es los nuestros intereses. Porque en base a los semiconductores se desarrolla toda la gama, ¿no? De aproximadamente. En la década de los 80 no teníamos con los semiconductores, ¿no? La primera cantidad, sino de más de 1000 tipos de transistores y más de 1500 de diodos, decimos, ¿no? Hoy en día se ha quedado chiquitito, ¿no? Sí. Yo lo digo de la década de los 80, final de la década de los 80, no había eso. Y eran ensamblados esos dispositivos por la Unión Soviética en el espacio, ¿no? En condiciones de total esterilidad, de limpieza, de que no haya la mezcla, etcétera, etcétera, ¿no? Pero igual, ¿no? Hoy día tenemos los problemas, decimos, los transistores que han sido fabricados el mismo día, la misma serie, en la misma fábrica, pero sin embargo tienen parámetros diferentes, ¿no? Y eso obviamente no determina, ¿no? Ciertos problemas a la hora de diseñar el equipo, decimos, ¿no? A base decimos, de ciertos diodos que supuestamente, o transistores supuestamente sean iguales, ¿no? Y que complican el esquema. Exacto, lo complican, lo vuelven más complicado. ¿Listo, no? Entonces, para analizar los semiconductores, en la teoría de los recorridos, considerando, decimos, ¿no? Que en el inicio, decimos, ¿no? A temperatura cero absoluto, todas las sustancias serán dialécticas. Conforme no va subiendo la temperatura, van, decimos, ¿no? Acrecentando las propiedades no propias de los conductores, de los directos, de los semiconductores, que determina, decimos, ¿no? Su clasificación en lo mismo, pero ya una temperatura nominal, ¿no? ¿Cuál es la temperatura nominal? A 20 grados, 20 grados, es lo que se llama la temperatura nominal. En nuestro medio, ¿cuál será el voltaje nominal para los diferentes dispositivos? ¿Cuánto es el voltaje nominal? ¿De 1 a 5 voltios? No puede, los dispositivos que trabajan en casa, en los laboratorios, ¿cuál es su temperatura, su voltaje nominal? ¿Cuál es su frecuencia nominal? A ver, hablaremos de manera global. Los parámetros eléctricos se presentan, decimos, de cuatro formas. Tenemos los valores eficaces, tenemos los valores instantáneos, los valores nominales, decimos, y los valores eficaces. Veamos. Ahí está la problema. Tenemos unos valores, estamos hablando de los parámetros eléctricos, valores nominales, dos valores eficaces, tres
años. Cuatro valores medios. Bueno, el valor medio es una sumatoria, ¿no?, de ciertos datos dividido entre la cantidad de datos y el valor medio. ¿No es cierto? ¿No? Eso, claro, estamos hablando de la intensidad, estamos hablando de hasta los factores de potencia, ¿no? Estamos hablando de las potencias, ¿no? ¿Cuántos tipos de potencia hay? Potencia total aparente, potencia negativa, potencia activa, ¿no? Reactiva y o las impedancias también, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos entonces por valores nominales? ¿Qué tenemos por los valores eficaces? Ya de ahí vamos a lo más sencillo. Valores eficaces son la lectura de los instrumentos. ¿Sí? Son valores constantes, ¿no? Porque son valores relativos. Por más decimos que el parámetro que usted está midiendo sea, decimos, alterno. Usted agarra su tester, agarra su perímetro, etc. Saca una medida, decimos, ¿no? Y eso es lo que hace el técnico, ¿no? Y esa medida se le va a denominar valor eficaz, ¿cierto? ¿No? Es un valor, decimos, ¿no?, constante que causa el mismo efecto, decimos, que un parámetro analógico. El parámetro analógico será el valor instantáneo, ¿cierto? Porque, por decir, decimos, ¿no?, el valor eficaz, vamos a medir la tensión, decimos, obviamente va a ser, ¿cuánto es el valor eficaz en los domicilios si medimos la tensión? 220 volts, ¿cierto, no? ¿Cuál será su valor instantáneo? Obviamente será la función sinusoidal. ¿Dónde es la amplitud? ¿Cuánto será la amplitud? ¿Cuánto es la amplitud máxima? Fórmula va a ser SUM sino de por la letra. ¿Cuánto será su amplitud? 220 por raíz de 2, ¿cierto? SUM será 220 por raíz de 80. Estamos entendiendo eso. Y obviamente el valor eficaz es para mantenimiento de explotación, decimos, ¿no? Laboratorios, instalaciones eléctricas. Ahora, el valor, decimos, instantáneo ya son para los que investigan, son para los que trabajan con las señales en su forma, decimos, ¿no?, original, para la investigación. ¿Sí? ¿Y qué es el valor nominal en todo caso? Dice el fabricante, ¿no?, de un dispositivo. Bueno, dice, he fabricado este televisor. Y según mi cálculo, ¿no?, yo como fabricante, le doy una esperanza de vida de 10 años. Sí y solo sí se respetan los valores nominales de, con cierto margen, obviamente, ¿no?, de tensión, ¿no?, valores nominales de amperaje, valores nominales de frecuencia. Si se respeta esos valores nominales, entonces usted puede gozar de ese dispositivo, decimos, ¿no?, los 10 años que doy garantía. ¿Se entendió ya qué es valor nominal? ¿Se entendió qué es valor eficaz? ¿Se entendió qué es valor instantáneo? Y con mayor razón que eso, ¿no?, porque los valores, decimos, ¿no?, medios sí, decimos, ¿no?, eso es lo de menos. Es una sumatoria de varias medidas, decimos, ¿no?, divididas por la cantidad de las medidas, ese da el valor medio. Por eso son importantes los rectificadores. Por eso es importante, yo lo sé. Ahora, preguntas sobre eso, ¿está todo claro? Sí, es algo que obviamente ustedes saben. Simplemente lo estoy haciendo. El valor medio, pues, compañero, ¿cuál es el valor medio? A ver. Es la sumatoria de varias mediciones dividida entre la cantidad de mediciones. Es el valor medio, pues, compañero. O si quieren, decimos, ¿no? Si quieren más adelante, decimos, ¿no? Ya decimos, ¿no?, con valor instantáneo, el valor medio sería, decimos, el área bajo la curva, decimos, ¿no?, de los valores instantáneos. O sea, la doble integral del dx de y
donde la primera integral es en la línea recta y la segunda es en el plano. Eso sería el área, ¿no? Bajo la figura. Si una función es simétrica, obviamente eso va a ser igual a cero. Si es asimétrica, tiene su valor, decimos, ¿no? Constante. Eso es importantísimo, ¿no? Para la rectificación. ¿Preguntas, jóvenes? Ya, estamos bien ahí, entonces. Bien. Entonces, a 20 grados centígrados ya están claramente definidas las propiedades de la sustancia. Y por esa razón decimos en los laboratorios, ¿no? Tenemos los aires acondicionados. Eso debido a que son inestables los semiconductores con respecto a la temperatura. ¿No es cierto, no? Son inestables. Cambia su punto de trabajo. Eso es determinante. Si cambia su punto de trabajo, decimos, ¿no? Un dispositivo, decimos electrónico, como una computadora, entonces los resultados no serán los adecuados. Por un lado. Por otro lado, decimos, ¿no? La esperanza de vida de esa computadora va a quedar reducida. ¿Por qué? No le estamos satisfaciendo, decimos, su valor nominal, decimos. Eso significa, si tenemos los aires acondicionados, decimos, en un laboratorio, no es por el profesor, por el gigante laboratorio, o por los alumnos, es por los equipos. Pero estamos viendo la necesidad, no es un lujo que debemos tener, decimos, ¿no? En las aulas de la universidad, aires acondicionados, ¿no? Debemos de otorgarle, decimos, al estudiante, al docente, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, esa comunidad. No solamente eso, tienen que tener ustedes ahí su comedor, oye, comida gratuita. Hay en cada sala, decimos, en cada, ya ves, su frigobar, ¿no? Hagan un cafecito, decimos, un refresco, etc. Un juguito se va a no merecer. Y por si fuera poco, albergues estudiantiles, ¿no? Inclusive albergues para casados, ¿no? Porque somos, a esta edad somos gustosos, ¿no? Y ahí no para la cosa, ¿no? Estipendio, ¿no? Platito, ¿no? Mensual. Claro, pues seguro que sí. Porque ¿cuál es lo más importante en un país? La capacitación de sus recursos humanos. Y eso es en todo país socialista. Obviamente, a excepción de, digamos, de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de acá, ya el socialismo, digamos, no es el socialismo de allá de Europa. La base del desarrollo de un país pobre, que miserable, que era en su momento, decimos, ¿no? Rusia, ¿no? Con el socialismo, era tres pilares, lo decía Lenin. Primero, capacitación de sus recursos humanos. Esto no es secreto, los japoneses obviamente lo han hecho muy bien, ¿no? Los americanos también, capacitación de recursos humanos, porque esos son los que le dan valor agregado a la materia prima, ¿no? No como nosotros vendemos azúcar y compramos dulce, ¿no? Vendemos gas y compramos gasolina. Pueden ser dos, electrificación del país. Acá nos miente eso, sí, ¿no? Y en su momento va. Y la unión, decimos, ¿no? De, obviamente, interconexión, ¿no? Los centros de consumo como centros de producción, de carreteras, ferrocarriles, etc. Oye, eso es determinante. Gracias a eso, ¿no? Ese país arrancó y se convirtió en potencia mundial. Imagínense, nosotros con socialismo ya de aproximadamente, ¿cuántos años? 14, ¿no? 16, 17 años. ¿Será que se ha liquidado la pobreza? Idea, jóvenes. Acá, ¿qué es lo que hay? Simplemente le quitan lo que tiene para repartir al que no tiene. Oye, eso no es, pues, optimización, decimos, ¿no? De lo que es la actividad del Estado. Acá se desprecia, decimos, ¿no? La capacidad individual, intelectual, la capacitación, decimos, profesionales. Por algo tenemos, ¿no? Santos Ramírez, presidente de Cimiento. ¿Quién era Santos Ramírez? Un político, ni a político llegaba así. Ah, pero se me dio con 80 millones de dólares. Ahora, sí, está con hambre, quiere comer. Por ejemplo, ¿no? Ahora decimos, el presidente no hace mucho era un músico, ¿no? Que le compuso la canción a él. ¿No? Ahora ministra o viceministra de Deporte, que ni bachiller siquiera es, ¿no es cierto? Y lo dice abiertamente más. Lo dice abiertamente más, digamos, Debo. No hace falta ir a la universidad en Bolivia para ser autoridad, no hace falta ir a la universidad, no hace falta estudiar. Esa es, decimos, una particularidad de Bolivia. ¿Qué somos nosotros? ¿Extraterrestres? ¿Qué somos? Somos gente común y corriente como cualquier otra en el mundo, pero con la diferencia decimos que nuestro Estado está mal direccionado. Producto del voto joda, decimos, ¿no? Hemos
apreciado nuestra capacidad, decimos, los intelectuales, y hemos puesto ignorantes pensando que deben ser mejor. Lo mismo, el mismo error cometieron los mismos ecuatorianos, los peruanos, y ahora los chilenos. Imagínense, un país de mayor desarrollo, decimos, ¿no? Intelectual, decimos, industrial, decimos, ¿no? Social, de su gente, se equivocaron. Oh, Dios santo. ¿Dónde está entonces el problema? ¿No? El problema es que no las creemos, no las charlas, nos mienten. Bueno, eso decimos, es importante también hablar sobre eso, por tanto, no tiene que haber votos jóvenes. Votos, cuando estén votando ustedes, o yo, el profe, lo que sea, ¿no? Debemos pensar y simplemente que no nos estamos tirando en contra unos líderes políticos, que no nos gustan, ¿no? Pensar desde que nuestros votos vamos a afectar a nuestra generación, vamos a afectar a la generación de su papá, de sus abuelos y las generaciones que vienen, ¿no? Y no van a ser libres pensando. Como es ahora, decimos, que este gobierno está creciendo en poderes, en leyes, y subordinando a las instituciones, ¿no? De justicia, a las instituciones sociales, etc. Entonces, mientras más crece el gobierno, menos libertades va a tener su ciudadano. Más corrupto es el gobierno. Mientras más leyes, más corrupto es el gobierno. ¿Listo? ¿No? Ya, entonces, ¿sí? Estamos hablando de los valores del signo nominal. Entonces, sabemos cuáles son los valores nominales, ¿no? ¿Habrá valores nominales para el ser humano? Seguro que sí, ¿no? Cuando usted va a hacer un análisis, un chequeo médico, ¿no? Oiga, de sangre, de orina, de todo, ahí están sus lecturas. Dice, esa lectura, decimos, si usted es sano, tiene que estar en este rango de valores nominales. Menos que esto y mayor que esto. Si sale por esos rangos, usted está enfermo, ¿no? Ahí están los valores nominales, decimos, ¿no? De temperatura, de glucosa en la sangre, decimos, ¿no? De leucocito blanco, rojo, etcétera, etcétera, ¿no? De palpitaciones del corazón, los niveles, sino de la próstata, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día se ve tanto la tecnología, por un lado, decimos, ¿no? Para tener un diagnóstico cabal y concreto y seguro, lo que tenemos nosotros, lo que usted tiene, lo que le afecta. Pero por otro lado, se ve tanta la tecnología que hemos desarrollado armas, ¿no? Armas de liquidación masiva. Ya no son bombas, son vacunas. No sé, cada cual tenemos diferente percepción sobre eso. Bien, bien. Ya sabemos lo que es valores nominales, valores eficaces, valores instantáneos, valores medios. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Ya. Entonces, de 0 grados, valor absoluto, no 0 absoluto, se sube la temperatura, decimos, hasta 20 grados centígrados. Ahí se tiene todas las lecturas, decimos, de los diodos, transistores, es su valor nominal de temperatura, ¿no? Para el cual, obviamente, decimos, el fabricante ha diseñado para su explotación, su consumo y uso. Y a ese valor nominal, el fabricante garantiza, decimos, el trabajo normal, ¿no? El trabajo, decimos, ¿no? Constante, sino de su dispositivo a lo largo de varios años, ¿no? Obviamente, eso es lo que se denomina, decimos, ¿no? Valor nominal. Gracias. Qué bueno, gracias. Hoy día hay que cuidar todo, ¿no? Los riñones, con perejil, con el corazón. Van a llegar a eso ustedes, ¿no? No, ahorita ustedes están pues bien, como se dice, tan fuertes, ¿no? Están como se dice, ¿no? Y es propio de la juventud, ¿no? Aguantan todo. Y por eso decimos, ustedes tienen que utilizar toda su fortaleza para capacitarse. Porque no, sobre la faz de la Tierra no hay, decimos, ¿no? No hay materia prima más valiosa, ¿no? Que el diamante, que el oro. ¿Cuál será? El cerebro humano, pero capacitado. Porque el cerebro humano es el culpable de todo lo bueno y malo que sucede sobre la faz de la Tierra. Y si se está entendiendo la Tierra, la culpa es del cerebro humano. Porque hay genios positivos y hay genios negativos. ¿Cierto, no? Entonces, y lamentablemente, la generación de ustedes es la que está encargada de salvar el universo, ¿no?
Ya vienen asteroides, ¿no? Ahora, ¿no? Que se van a colisionar posiblemente. Ya viene, decimos, la destrucción, decimos, masiva producto del sobrecalentamiento, decimos, global del universo, en todo caso, ¿no? En la Tierra, decimos, ¿no? Y si no se toman las medidas adecuadas, decimos, ¿no? En el medio ambiente, decimos, ¿no? El desequilibrio ecológico, la destrucción de la Tierra a partir del año 2060 va a ser irreversible. Tremendo trabajo que le estamos dejando a ustedes, ¿no? No somos nosotros solo los culpables, pues, ¿no? Preguntas jóvenes hasta ahí. Seguimos. La borramos entonces, ¿no? Para poder analizar la teoría, aplicamos la teoría de los cuerpos vivos. ¿Qué dice, no? De la siguiente forma. Voy a borrar. Vamos a borrar. La teoría decimos los cuerpos rígidos. Y la teoría cuántica. La teoría cuántica. Dice así, ¿no? Vamos a la física cuántica. Está muy en moda, ¿no? La física cuántica, ¿no? Y es común escuchar, decimos, los científicos, ¿no? De que la energía cuántica, decimos, es capaz, decimos, de acomodar a su forma inicial correcta cualquier desarreglo a nivel molecular. Está claro, decimos, que toda enfermedad es ahí donde comienza, desarreglos moleculares. Por ejemplo, el cáncer, decimos, se produce cuando existe insuficiencia, decimos, ¿no? De oxígeno en las células. Y las células mutan, ¿no? Para sobrevivir sin oxígeno. Entonces esa célula se convierte en célula cancerígena. Ahora dice, ¿no? Entonces que la energía cuántica se la utiliza, ¿no? Para restablecer, decimos, cualquier desarreglo a nivel molecular. Lo que nosotros decimos, no curamos, decimos, ¿no? Alguna enfermedad por la parte superficial, decimos, y no vamos, decimos, al meollo del asunto. A ese nivel empiezan las enfermedades. Incluso hay un dicho que dice, ¿no? Cualquier estrés, situación de estrés nervioso es tierra fértil para cualquier enfermedad, incluso para el cáncer. Entonces vemos ahí orígenes, decimos, materiales, ¿no? Con la célula, y orígenes, decimos, ¿no? Que no son materiales, pero que sí está relacionado, decimos, con el mismo espíritu, con la misma conciencia, con el mismo estado psicológico de la persona. Eso es un desarrollo, decimos, del estado nervioso. Bueno, eso es entonces la de la física, decimos, cuántica, ¿no? Y estamos hablando también, digamos, ¿no? De la aplicación, decimos, de la física cuántica para poder utilizar, decimos, computadoras cuánticas, ¿no? A lo mejor de esta forma, decimos, ¿no? Del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la asimilación del conocimiento, ¿no? Es arcaica, seguro que sí. Tenemos puertos, decimos, ¿no? En el cuerpo humano, acceso no solamente a la información, el acceso también, decimos, ¿no? A la fragancia, ¿no? A los sentimientos, ¿no? Cada cual somos, en todo caso, decimos, ¿no? Los conductores, ¿no? De energía, decimos, biológica, ¿no? De energía eléctrica. Cada vez que tenemos poca resistencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos código, ¿no? Del cuerpo humano, como seres, ¿no? Y que nos identifica cada uno de ellos de nosotros, ¿no? Como seres digitales, como ser también, decimos, ¿no? El iris, ¿no? Del ojo no es idéntico en todos, son códigos. La voz también es un código, ¿no? Ya se ha determinado utilizando, decimos, las transformadas de Fourier.
cualquier señal de antena se puede descomponer, decimos, ¿no? En una sumatoria de una parte constante, un valor medio, y unos valores, decimos, instantáneos, en la base, decimos, sinusoidal o cosinusoidal, de diferente amplitud y diferente frecuencia. Y hoy en día con la computadora se puede descomponer utilizando, decimos, ¿no? Y hay un equipo, ¿no?, que descompone los valores instantáneos, ¿no?, con las leyes de Fourier, decimos, ¿no?, las transformaciones de Fourier, en una componente constante y una componente, decimos, ¿no?, alterna. Y ahora decimos, ¿no?, con la computadora se puede, ¿no?, procesar infinidad de datos, ¿no?, hasta el extremo que se puede diferenciar las voces, ¿no? No, que esta voz parecía esto, no, yo no puedo decir que esta voz pertenezca a esta fulana. Ahora sí, se puede. Y le cuento una anécdota, ¿no?, sobre eso. No hay una historia. En la guerra, decimos, ¿no?, una de las guerras, ¿no?, el atentado del 11 de septiembre, ¿no?, supuestamente la cabecilla, ¿no?, el causante intelectual, decimos, de eso fue Osama Bin Laden. Y toda la vida, digamos, ¿no?, se preguntaba qué era y era así, pero tenía su lugar, tenía. Ese sí estuvo. Él sí fue el protagonista. Él fue el autor material. No, pero vino los celos, ¿no? Entonces él, decimos, en todo su despecho, decimos, ¿no?, la gloria se la llevó Osama y él no, digo, vanidoso también, digo, ¿no? No, digo, yo aquí en la profundidad de estos cerros acá, decimos, no, en Afganistán, no era. Ya, por ahí, digamos, ¿no? Voy a convocar decimos, ¿no?, a nivel mundial, decimos, ¿no?, voy a convocar a un nuevo periodista europeo para que yo vea aquí una conferencia y declare que yo fui el principal, decimos, ¿no?, autor, decimos, ¿no?, de la atentado del 11. Eso fue mi trabajo, que se fue, decimos, mi logro personal, etcétera, etcétera. Y él escondido abajo, ¿no?, túnel, digamos, no era Afganistán, ya, creo que era al lado de Irán. Dicho y hecho, llegaron los franceses, ¿no?, con los ojos vendados, llegaron ahí a las cavernas, ¿no?, de, ahí, de ese país, ¿no?, con su maquinaria de última generación, me refiero, decimos, ¿no?, cámaras, etcétera, etcétera, ¿no?, tipo de video, ¿no?, y lo filmaron. Bien, lo sacaron adentro y él dijo, yo soy el tipo, soy el causante, etcétera, etcétera. Y entonces el europeo agarra y lo difunde eso en Europa. Estoy contando la verdad, no me estoy inventando. Lo difunde en Europa, ¿no? Ah, no, pero la CIA, ¿no? Pásenme esos videos, compañeros, vamos a decodificar la voz. Porque esa voz lo identifica ahora, decimos, con nuestra tecnología actual. Y vamos a programar en nuestros drones, ¿no?, que están vigilando por allá, decimos, y que están armados, decimos, drones, decimos, ¿no?, no tripulados, decimos, ¿no? Vamos, decimos, allá, decimos, ¿no?, a alimentar, decimos, la computadora, ¿no?, la voz de este hombre, los códigos, etcétera, etcétera. Porque alguna vez va a salir, decimos, ¿no?, a la superficie con su teléfono, decimos, ¿no?, su teléfono, decimos, ¿no?, va a empezar, decimos, ¿no?, a charlar con la gente, decimos, ¿no?, con su teléfono satelital. Dicho y hecho, salió el hombre ahí, estaba codificado, decimos, los drones, y lo identificaron, decimos, y allá le tiraron un misil y lo mataron, ¿no? No era misil, ¿no? Era, creo, rayo láser. Listo. Acá tuvimos algo así, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando Sosa, decimos, fiscal, decimos, que tuvo que ver con los sucesos que sucedieron ahí en el Hotel Las Américas, ¿no? Alguna vez le pillaron, decimos, un video donde él sustentaba, declaraba que todo ese caso fue armado por el gobierno, ¿no es cierto, no? Cuando se difundió eso, se escapó a Brasil, ¿no? Pero acá el gobierno decía, no, eso no es real ese video, eso es una falsificación, no es la voz de él. Entonces acá la oposición mandaron a Brasil y a España. Y de Brasil llegó rápido la confirmación que es su voz, su laboratorio, ¿no?, más de seguridad del país. Y de España, con mayor razón, pues llegó confirmado, ¿no?, es su voz. Aplicaron toda esa metodología. Y ahí decimos, ¿no?, un equipo que se llama espectrómetro, que aplicando lo que se llama la ley de
fórmula de las integrales de Fourier, decimos serie de Fourier, aplica, ¿no? Y, como se dice, ¿no? Descompone una señal, decimos, ¿no? Alterna en una componente, decimos, constante y una sumatoria, una gran cantidad sumatoria de funciones, decimos, trigonométricas, decimos, ¿no? De diferentes frecuencias. Hay eso. Nuestra carrera no lo tiene, ¿no? Eso es importantísimo para hacer, digamos, diseñar, decimos, ¿no? Diferentes equipos como por ser, digamos, el rectificador. Bueno, eso en su momento vamos a hablar. Pero acá dice, no, el gobierno dice, no, dice, esos resultados no son válidos para Brasil, para España. Aquí tenemos nuestros propios medios, ¿no? Para poder determinar si es su voz o no es su voz. ¿Y qué hicieron? Llamaron a los amautas, ¿no? Llamaron, digamos, a los brujos, ¿no? Que tienen, ¿no? Y ellos con la coca determinaron y dijeron, no, no es su voz. El gobierno que dijo, bueno, esa metodología es válida. Nosotros somos menos que brasileños o españoles. Por lo tanto, entonces descartamos que sea la voz de Sosa. Bien tirado, ¿no? Ya, joder. Física cuántica. ¿Qué dice la física cuántica? Considera, decimos, ¿no? Que el modelo, decimos, ¿no? Más la partícula, decimos, ¿no? Que conserva las propiedades, decimos, ¿no? De la sustancia se llama molécula. Es indivisible, porque usted la divide ya no es agua. H2O, digamos, ¿no? Es una molécula. Pero esa es la molécula. Pero y que conserva las propiedades del agua, ¿bien? Ahora, la partícula es indivisible, ¿no? Que conserva las propiedades del elemento químico, ¿no? Entonces, la física cuántica dice, ahora, ¿cuál es el modelo, no? La forma. ¿De qué está constituido el átomo? Dice, ¿no? Es parte, decimos, ¿no? De la forma del macromundo. Por ejemplo, tenemos el sistema solar, es idéntico. El núcleo es el Sol y los electrones que giran alrededor del Sol serán los planetas que giran alrededor del Sol serán los electrones. La sumatoria de la energía, decimos, tanto del núcleo así como de los planetas, está en equilibrio. Así lo dicen. Y obviamente también dice la física cuántica. Los planetas que están más cercanos al Sol son los que tienen menos potencia. Y los planetas que están más alejados del Sol, que tienen mayor potencia. Lo mismo hablan y dicen, decimos, ¿no? A lo que se refiere la estructura física, decimos, atómica de los elementos químicos. Núcleo y obviamente sus electrones. Núcleo y sus correspondientes electrones. Así es. Eso dice, ¿no? Como primer elemento que utiliza la física. El otro es como primer elemento. Segundo elemento. Dice, no, la física cuántica. Que los electrones no pueden tener una cantidad arbitraria de energía potencial. Y que deben estar estrictamente ubicados en líneas orbitales o niveles energéticos. Orbital o nivel energético. Orbitales o niveles energéticos. Si no, vamos a las cosas, ¿no? Entonces, núcleo. Y estas serán las líneas orbitales. Precisas, ¿no? Las líneas orbitales.
Esto se denomina líneas orbitales. Eso es lo que dice, decimos, ¿no? La física cuántica, ¿no? Y esto es los niveles, decimos, energéticos, del 0 hasta el 9. Entonces dice, los electrones no pueden estar, decimos, ¿no? Solamente pueden estar, bajar o subir respetando esas líneas orbitales. No pueden estar entre medio de esas líneas orbitales. Bajo el criterio, decimos, ¿no? Que si un electrón, decimos, pasa de un nivel energético inferior a otro nivel, decimos, por cada línea orbital, entonces va a asimilar una cantidad energética denominada cuánto o fotón. Es decir, este electrón al pasar 1, 2, 3, 4, 5 niveles energéticos, entonces ha aumentado su cantidad, decimos, ¿no? Cuántica 5 veces, 5 cuantos. Porque aquí estaba en 4 cuantos. ¿Cuántos? El fotón, 5 cuantos. Listo. Ha absorbido. Hay que efectuar un trabajo, ¿sí? Hay que introducir energía para liberar. Por ejemplo, ¿no? Los aceleradores de partículas en Francia. 30 kilómetros de radio. Aceleran las partículas para poder, digamos, ¿no? Liberar electrones de los materiales radioactivos. Porque los materiales radioactivos, decimos, ¿no? Si tienen una gran cantidad de electrones, pero están, digamos, prácticamente, decimos, ¿no? Colindantes. Serán prácticamente vecinos, decimos, ¿no? De el núcleo. A diferencia de otros elementos químicos, donde el criterio es diferente. Mientras más alejados están las líneas orbitales, mayor cantidad de electrones tiene, decimos, menos niveles energéticos, decimos, más alejados, decimos, del núcleo. Entonces, decimos, ¿no? Eso es, decimos, el otro criterio, ¿no? Que utiliza, decimos, la física cuántica. También la teoría, decimos, el cuerpo rígido determina, decimos, ¿no? La teoría de grupos, zonas, 3. Dice, ¿no? No todo electrón puede, decimos, estar en un nivel, es decir, un nivel energético arbitrario. Sus cambios de energía son proporcionales, son múltiples, decimos, al cuánto o al fotón. 3. El tercer parámetro dice la teoría de zonas. En la teoría de zonas, decimos, si hablamos, decimos, de los conductores, ¿no? Los niveles, decimos, ¿no? Energéticos, decimos, ¿no? Decimos, obviamente, decimos, son continuas. Y la que nos interesa, decimos, básicamente será la zona de valencia. Zona de valencia. Más abajo serán otras zonas. Otras zonas. También existe una zona muy importante, la zona de electroconductividad. Zona de electroconductividad. En la zona de, ya, digamos, lo que me interesa, porque los electrones que están en la zona de valencia son los que participan en las reacciones químicas y en los fenómenos de la electroconductividad. Hay otra zona más abajo, ¿no? Si es el núcleo. En el núcleo. La otra zona que están los electrones, decimos, distribuidos, decimos, en la cercanía, decimos, del núcleo. Esa característica la tienen, decimos, los materiales radioactivos. Los materiales radioactivos, decimos, no, tienen una gran cantidad, decimos, de electrones ahí, y para poder extraerlos hay que utilizar una gran cantidad, decimos, de energía. Eso están, decimos, los que estaban en su momento hablando, decimos, los
aceleradores, ¿no? Donde se aceleran las partículas y se colisiona con los materiales radioactivos. De esta manera, liberando, ¿no?, los electrones que están en la zona más baja, ¿no?, del material radioactivo. Hay una gran concentración. Y ahí sucede el fenómeno de ionización por golpe, o el fenómeno de la avalancha, ¿no?, que es una reacción en cadena, ¿no? ¿A qué se debe esa reacción en cadena? Que una partícula colisiona con un electrón que está en los niveles inferiores, decimos, ¿no?, de esas líneas orbitales, y ese electrón se libera. Y ese electrón que a su vez se ha liberado colisiona con otros electrones que están en la zona, decimos, en la zona más baja, decimos, liberando, y esto a su vez libera otro. Esa se llama reacción en cadena, ¿no?, liberando una gran cantidad de energía, decimos. A eso se refiere el ionización por golpe. Entonces, y esto es propio, decimos, ¿no? Y ya, pero estamos hablando de los conductores. Nosotros no nos interesa esta parte. Esta zona es parte, decimos, la física atómica, física nuclear, ¿no? A nosotros nos interesa, decimos, esta zona de Valencia y zona de electricidad. ¿Por qué la zona de Valencia? Porque ahí participan los químicos, enlace covalente, enlace a par, decimos, ¿no? Y de ahí salen los electrones que van a la zona de electroconductividad. Los electrones de la zona de Valencia son los que participan en los fenómenos de la conductividad, de la electricidad, la electroconductividad en todo caso, ¿no? Ya son los electrones, decimos, libres, cuando se direccionan y forman la corriente eléctrica. Ese es nuestro interés, la zona de Valencia y la zona electrónica. Y para los metales, ¿no?, no existe una zona prohibida entre ambos, ¿no?, que será entonces el diagrama energético, ya decimos, pero sí, aquí la zona de electroconductividad no tiene, si es metal, y no tiene electrones libres, es porque estamos a, todos los electrones están en la zona de valencia. Eso significa que estamos a menos 200 grados. Todo es inerte, todo no sucede nada. Ahora decimos, ¿no? Igual decimos que los dialécticos, pero los dialécticos tienen otra zona, la zona prohibida. Todos esos son elementos que utiliza, decimos, ¿no?, la física cuántica para análisis, ¿no?, y que nos permita, ¿no?, determinar las características y propiedades que se utilizan más adelante para el diseño de otro tipo de dispositivos, como ser el biólogo. Ahí tiene la zona, decimos, más baja, tiene la zona de valencia y tiene, decimos, ¿no?, la zona de electroconductividad, ¿no? Para los dialécticos es mucho más ancho, ¿no? Unidades, decimos, ¿no?, de voltaje, de electrón volt, decimos. Esa es zona prohibida. Zona prohibida. Y acá está zona de electroconductividad. La que me interesa, ¿no? Zona de valencia. Eso es, entonces, ¿no?, si a cero absoluto no tengo electrones libres, todos están aquí en la zona de valencia para que tengamos el enlace de signo covalente. Ahora, ¿qué sucede con la temperatura? Menos 0,3 grados, 273 grados. Es un gran catalizador de la temperatura. ¿Qué es lo que hace la temperatura al subir? 4 fenómenos. 4 fenómenos suceden al subir la temperatura. 2 que son los primordiales, ¿no? Generación de pares portadores de carga. Recombinación de pares portadores de carga. Movimiento direccionado de electrones. Movimiento direccionado de huecos. Entonces, al subir la temperatura, lo que sucede, ¿no?, lo que va a suceder cuando empezamos a subir la temperatura, ¿no?, donde las sustancias todas son directas, pero una vez que sube la temperatura, entonces sus propiedades de cada sustancia se van identificando a cero, tales a cero,
eléctricos o semiconductores. Y básicamente el límite donde vamos a aumentar la temperatura va a ser el valor nominal de temperatura, 20 grados centígrados. A los 20 grados centígrados, donde ya surgen, ¿no?, los equilibrios dinámicos. Equilibrios dinámicos. Sobre eso vamos a hablar. Hasta ahí. ¿Preguntas, jóvenes? Pausa comercial de 2 minutos. ¿Vamos bien? No hay problema. Todavía esto es sencillo, ¿no ves? ¿Cuántos están conectados? A ver. Solamente 10. Ya. Como hoy día, primera día de clase que hemos empezado a las 12, ¿no? Para dar opción a que los compañeros, digamos, se acoplen. No son más que 10. Y tengo entendido ahí 27 inscritos, ¿no? Suspendemos y pasamos mañana a la misma hora. Cosa así que ustedes difundan los compañeros, ¿no? ¿Veis? No se ve bien la pizarra. Para que ustedes difundan los compañeros. Y si es necesario, decimos, ¿no? Sábado y domingo a una hora, decimos, puede ser más nocturna, digamos, ¿no? Donde, porque ahorita, digamos, a esta hora, si bien es cierto, decimos, es cómoda, puede ser, decimos, ¿no? Pero todos están utilizando internet, saturación, ¿no? Pero si va a ser necesario, los sábados y los domingos, el horario nocturno, no va a pasar. En carnavales también, jóvenes. ¿Listo? Entonces, ponemos un compás de espera hasta que se incluyan los demás compañeros, pero somos apenas 10. Ya, jóvenes, entonces, hasta el día de mañana. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Disculpe. Quería saber qué libro nos recomiendan para ir viendo un poco de la materia. Por ejemplo, en Malvino está bien. Hay un libro, todos los libros electrónicos, digamos, son buenos, especialmente aquellos que inician, decimos, ¿no?, la teoría de los semiconductores, ¿no? Y también decimos, hay una, les digo a los compañeros que hay una enciclopedia, ¿no? Charles Delove. No sé si, creo que no hay, pero tampoco nos dice que van a comprar, ¿no? Son 10 tomos, ¿no? No hay que decir 2 veces el 10 de tomar, ¿no? Charles Delove. El Malvino también es interesante, decimos, ¿no? Es el que más está difundido. ¿Por qué el libro de electrónica básica? Porque el que me baso yo es un libro ruso, decimos, no hay traducción, lamentablemente, ¿no? Eso sería, claro. Hasta el día de mañana. Luego, jóvenes.